Aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre vive, me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Eso es lo que dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Dios mío. No sabemos qué planes tenga el Señor con nosotros. Pero lo más interesante es poder estar en los planes de Dios. ¿Te parece poco que seas mi siervo? Tal vez vivimos despreciándonos. Tal vez nos paramos mucho sobre el pecado y hemos olvidado la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Tal vez nosotros mismos nos podemos aplicarnos en la apariencia nuestra. Y recuerde que todos pensaron que no era David, y era David por su corazón. Los planes del Señor. En aquellos días Saulo respiraba todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino. Para San Lucas, la vida espiritual es un camino. A ese camino espiritual que ustedes y yo tenemos tanto miedo de empezar y caminar. Hombres y mujeres. Ese era el plan de odio, de muerte. Y para Saulo, un hombre tan inteligente, tan preparado, de una mentalidad totalmente diferente, ese era el plan perfecto. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Una luz celestial.
Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Mira esto, que en la vida tiene que tener mucho discernimiento. Mucha gente persigue el plan de Dios con un odio impresionante. Piensa que lo persiguen a usted porque ora en la familia, a usted porque se consagró. Piensan que es el odio directamente hacia usted porque sigue a Jesús. Pero esta palabra debe impactarnos. Soy Jesús a quien tú persigues. Y en las cartas no había pedido permiso para matar a Jesús, ni para condenarlo, ni para traerlo a la cárcel. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo pienso que nosotros en la vida espiritual tenemos que en serio tomar la responsabilidad de la oración, de la iluminación del Espíritu, del discernimiento, de respetar los proyectos y planes de Dios. Hay gente que en su soberbia, en su creerse en que tienen a Dios, no lo tienen. Siguen pensando eso. El creer que ustedes pueden estar por encima del plan de Dios. Soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Amén. Ese es el Dios tan hermoso que nos deja que usemos nuestro libre albedrío, nuestra libertad. Pero el día que Dios nos necesite, el día que Dios nos llame, nos va a colocar en el lugar exacto para servirle. Y de aquí empezamos un plan de Dios diferente. Necesitamos que nos tome esa luz de lo alto perfecto. Y el Dios de la vida nos diga, el Dios de la gloria, el Dios del poder, nos diga cuáles son los designios con nosotros. Sus compañeros de viaje quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego sin comer y beber. Amén. 3 días ciego sin comer y beber. Amén. Había en Damasco un discípulo que llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías respondió, aquí estoy, Señor. Siempre les diré que no coman cuento de lo que les dicen. Y no se dejen ni engañar ni embaucar. Que cuando Dios habla, el designio sí que es perfecto. Le dio una visión a Ananías. Aquí estoy, Señor, responde Ananías. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ojo cuando Dios habla, cuando Dios teje las cosas, cuando Dios es el designio. Ojo con eso porque no hay ninguna duda. Por eso detesto alimentar mentiras en la asamblea. Ananías le contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a los santos en Jerusalén. Y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Amén. El Señor le dijo, ve, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Mire lo que sigue. Mire lo que sigue. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre.
Si algo me impacta es la rectitud de mi Señor. Los odiarán, los perseguirán, los matarán. Y eso pasa porque no conocen a Dios. La vida espiritual encierra una cruz, una disciplina, una santidad, un sufrimiento, una persecución. Yo me encargaré de enseñarle cuánto tiene que sufrir. Yo le mostraré lo que él tiene que sufrir por mi nombre. ¿Quién manda? Mire los designios precisos de Dios. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo. Mire cómo cambia todo. He escuchado que ese individuo, y ahora cuando Dios lo toca, le muestra, le habla, le explica, mire cómo cambia el término. Por eso la palabra dice que le cambiaré de nombre y le colocaré justo y bendecido. Hermano Saulo, ya no es el individuo, sino es el hermano, es el llamado, es el tocado, es el que tiene una misión en el Señor. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Sea lleno de qué? Ese debe ser un término preciso en nuestra vida. Una comunidad más neumatológica, una comunidad más sedienta de la promesa. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿A ustedes les gusta una vida totalmente carnal, una vida espiritual carnal, una vida espiritual en mentiras, una vida espiritual sin discernimiento, una vida espiritual sin disciplina? Y esa no es la vida del Señor. Una vida espiritual sin sufrimientos no es vida espiritual. Todo va a estar bien. Job sufrió, pero estaba en el plan perfecto de Dios. ¿Cómo es de importante entender el plan perfecto del Señor? Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, comió y recobró sus fuerzas. Amén. Es impresionante Saulo. Desde ahí empieza a predicar, pero desde ahí empieza la persecución. O sea, lo que el Señor le dijo: yo le voy a enseñar cuánto tiene que sufrir por mí. Ese hombre fue ambas al tiempo, porque desde ahí los que iban con él, los judíos lo buscaron para matarlo ahí, lo iban a matar en Damasco. O sea, fue pronto, y pronto dio testimonio, pronto habló del Señor. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Manos a la obra. Qué interesante ese llamado en Saulo. Qué interesante. Qué interesante estar uno en los planes de Dios para algo grande en la vida. Eso sí es maravilloso. Para llevar su nombre con esa valentía. Y qué valiente fue Saulo. Saulo, Pablo, pequeño, pero su mentalidad y su designio en Dios tan grande. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Amén. Mírame, hijos. Vamos entendiendo poco a poco lo que diría el Señor: habitar. El que come mi sangre y bebe, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, dice el Señor. Entender que este templo del Espíritu Santo, que este cuerpo es para que viva el Señor. Y esa es una espiritualidad que la marca el mismo Señor. Habita en mí y yo en él. Esa intimidad tan profunda con Jesús. Esa relación tan grande con Jesús. Eso es lo mismo que diría Saulo: no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Lo que diría San Agustín de Hipona: yo te buscaba fuera de mí y tú vivías dentro de mí. Esa relación tan profunda que no la entendemos nosotros. ¿Cómo puedes darnos a comer su carne? Hasta hoy tenemos dudas de que lo que recibimos en su cuerpo, en la Eucaristía, es su cuerpo y es su sangre. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes.
Dios les dé la gracia y el don de comulgar. No se vayan a ir de este mundo sin restaurar, sin arreglar su vida y sin recibir el don de la eterna maravilla, el cuerpo y la sangre de Cristo. Mire esta promesa tan impresionante. Si no comen la carne del Hijo del Hombre, si no ven su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Amén. Hoy se hace una burla de esto, ¿no? En la forma de que nosotros entregamos el cuerpo de Jesús y en el cuerpo y en la forma de que usted lo recibe. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Debe pasar en una posición adoradora, temerosa, porque va a recibir únicamente el corazón vivo de Jesús, su sangre. No hay temor de Dios, no habita el Espíritu Santo en nosotros, no habita un amor grande por Jesús, y como no lo reconocemos en la hostia, como en nuestra vida no hay un amor por Jesús, un temor, pasamos como pasamos. Amén. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si eso me dice la palabra como a mí como discípulo del Señor, no me queda más que reconocer su presencia viva en medio de nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. No es comulgar por comulgar, sino es una intimidad profunda con él. Una intimidad única con él. Por eso, hoy se lo insisto mucho más. Hoy se lo predico mucho más. Hoy en la oración lo exijo mucho más. Por la experiencia espiritual de lo que significa tener a Dios en la vida. Por lo trascendental, por lo impactante que es en mi cuerpo tener a Jesús. Y a esa experiencia los quiero llevar. Pero esa experiencia es la búsqueda. Ayer nos decía la palabra en el Evangelio, yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Era una comida común y corriente. Pero resulta que recibir a Jesús, el cuerpo y su sangre, no es una comida común y corriente. Es el pan de vida, es mi Jesús, es su sangre. Yo soy el pan de vida. O sea, y entienda algo que no ha podido entender ni saber. ¿Cómo es de importante alimentarme de Jesús? Lo especial para mi vida, para mi alma, para mi cuerpo, alimentarme de Jesús. Y lo alimentamos en su cuerpo y en su sangre por excelencia. Nos alimentamos al hacer el rosario, al contemplar el Santísimo, al leer la palabra. Empieza a alimentarse de Jesús, que tal vez su único problema que tenga es que no se ha alimentado de Él. El día que se alimente de Él, que lo busque a Él, que lo ame a Él, es cuando su vida tendrá una trascendencia maravillosa. Creo en Dios. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.